¿Por qué nos cuesta tanto dejar ir aquello que hemos sostenido con todas nuestras fuerzas? Tal vez sea el temor de perder algo valioso, el miedo a enfrentar el vacío que queda, o simplemente la idea de que soltar significa rendirse. Pero, ¿y si en realidad dejar ir es un acto de fe que nos libera, nos sana y nos acerca al plan perfecto de Dios? La palabra de Dios nos llama constantemente a soltar nuestras cargas y confiar en Él. Jesús nos da esta invitación poderosa en Mateo capítulo 11, versículo 28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Estas palabras nos recuerdan que no estamos llamados a llevar pesos que no nos corresponden. Muchas veces, lo que sostenemos con fuerza es precisamente lo que nos aleja de la paz y la plenitud que Dios quiere para nosotros. En este video, vamos a profundizar en la bendición que encontramos al soltar, dejar atrás el resentimiento, las heridas, los apegos o incluso nuestros propios planes para abrazar la voluntad de Dios. Exploraremos ejemplos bíblicos, como la fe de Abraham al estar dispuesto a entregar a su hijo Isaac, o las palabras de Jesús en el jardín del Getsemaní cuando dijo: «No se haga mi voluntad, sino la tuya», en Lucas capítulo 22, versículo 42. Dios nos llama hoy a reflexionar. ¿Qué es lo que necesitas soltar para recibir su paz y sus bendiciones? Este mensaje está diseñado para ayudarte a encontrar respuestas en las Escrituras y a dar ese paso de fe que transformará tu vida. Quédate hasta el final, porque juntos veremos cómo soltar no es el fin, sino el comienzo de algo nuevo y maravilloso que Dios quiere hacer en tu vida. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y dar me gusta a este video. Así, ayudas a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. Muchas gracias. Dejar ir es uno de los actos más difíciles para el ser humano. A menudo nos encontramos aferrados a situaciones, personas o cosas que creemos indispensables para nuestra felicidad o seguridad. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que, en muchas ocasiones, soltar no solo es necesario, sino que también es una muestra de fe y obediencia a su voluntad. En las Escrituras encontramos numerosos ejemplos de cómo dejar ir lo que más valoramos puede abrir las puertas a las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Uno de los ejemplos más claros es el de Abraham, quien fue probado por Dios de una manera que desafía la comprensión humana. En el libro de Génesis capítulo 22, Dios le pide a Abraham que entregue a su hijo Isaac como sacrificio. Isaac no solo era su hijo amado, sino también el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho de ser el padre de una gran nación. A pesar del dolor y la confusión que pudo sentir, Abraham confió plenamente en Dios y estuvo dispuesto a obedecer. En el último momento, Dios intervino y proporcionó un carnero para el sacrificio, mostrando que su obediencia y disposición a dejar ir lo más preciado fueron recompensadas. Este relato nos enseña que, cuando soltamos lo que creemos indispensable, Dios provee de maneras que van más allá de nuestra imaginación. Otro ejemplo significativo es el del joven rico, relatado en el Evangelio de Mateo capítulo 19, versículos 16 al 22. Este joven se acerca a Jesús preguntando qué debe hacer para heredar la vida eterna. Jesús, al ver su corazón, le dice que venda todo lo que tiene, lo dé a los pobres y lo siga. Sin embargo, el joven se marchó triste porque tenía muchas riquezas y no estaba dispuesto a soltarlas. Este pasaje nos muestra cómo los apegos materiales pueden ser un obstáculo para seguir a Dios plenamente. Jesús no estaba interesado en las riquezas del joven, sino en su corazón. Al no estar dispuesto a dejar ir sus posesiones, el joven perdió la oportunidad de experimentar una relación más profunda con Dios y de recibir una herencia eterna. Dejar ir también puede aplicarse a nuestras relaciones y emociones. En el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, Jesús nos enseña sobre el perdón. Porque si perdonan a otros sus ofensas,
también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará las de ustedes. Aferrarse al resentimiento, la ira o el dolor puede ser una carga que nos impide experimentar la libertad y la paz que Dios quiere darnos. Perdonar no siempre es fácil, pero es una forma de soltar el control y permitir que Dios obre en nuestras vidas y en las de los demás. El acto de dejar ir no siempre implica renunciar a algo tangible. A veces, se trata de soltar nuestras propias ideas, planes y sueños para alinearnos con la voluntad de Dios. En el libro de Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos anima a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y a no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Esto significa que debemos estar dispuestos a dejar ir nuestro deseo de controlar cada aspecto de nuestra vida y confiar en que los planes de Dios son mejores que los nuestros. El apóstol Pablo también nos da un ejemplo de cómo soltar puede llevarnos a un mayor propósito. En la carta a los Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 8, Pablo dice: «Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor». Pablo dejó atrás su prestigio, su posición y todo aquello que alguna vez consideró valioso para seguir a Cristo. Este acto de soltar le permitió experimentar una relación más profunda con Dios y ser un instrumento poderoso en su obra. Dejar ir también puede significar soltar el temor y la preocupación. En el Salmo 55, versículo 22, se nos insta: «Echa sobre el Señor tu carga y Él te sostendrá. Nunca permitirá que el justo caiga». Dios nos llama a soltar nuestras ansiedades y a confiar en que Él es capaz de sostenernos y proveer para nuestras necesidades. Aferrarse al miedo solo nos aleja de la paz y la confianza que vienen al descansar en su poder y fidelidad. Otro aspecto importante es que, al dejar ir, aprendemos a depender más de Dios. Jesús mismo modeló esto en el jardín del Getsemaní, cuando oró en Lucas capítulo 22, versículo 42. «Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Jesús nos muestra que, aunque dejar ir puede ser doloroso, es un acto de entrega total que glorifica a Dios y cumple sus propósitos. Finalmente, al dejar ir, abrimos espacio para que Dios haga cosas nuevas en nuestras vidas. En el libro de Isaías capítulo 43, versículo 19, Dios dice: «Miren que hago algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados». Cuando soltamos lo viejo, permitimos que Dios nos sorprenda con su provisión y dirección. Dejar ir es un proceso que requiere fe, valentía y dependencia total de Dios. Aunque puede parecer una pérdida en el momento, las Escrituras nos aseguran que es a través de este acto de entrega que encontramos libertad, paz y las bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros. Dejar ir aquello que amamos, en lo que confiamos, o aquello que creemos necesitar para nuestra felicidad, no es solo una decisión difícil, sino también un acto profundamente espiritual. En la Biblia, dejar ir no se trata únicamente de renunciar a algo, sino de un acto de entrega que requiere fe en que Dios tiene un plan más elevado, una promesa que excede nuestras expectativas humanas. Es un llamado a confiar completamente en su soberanía, su bondad y su fidelidad, aun cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo en nuestras vidas. Uno de los principios clave de la fe cristiana es que nuestra confianza no debe estar en las cosas terrenales, sino en Dios mismo. El libro de Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, nos exhorta: «Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos, reconócelo, y Él enderezará tus veredas». Esta invitación
es un recordatorio de que Dios no solo ve el panorama completo, sino que también está trabajando activamente para nuestro bien. Cuando soltamos lo que estamos tratando de controlar, declaramos con nuestras acciones que confiamos en Él más que en nuestras propias habilidades o en las circunstancias que nos rodean. La fe para dejar ir también se demuestra en la disposición de seguir la voluntad de Dios, incluso cuando esto implica renunciar a lo que queremos. Un ejemplo poderoso lo encontramos en Moisés, quien tuvo que dejar atrás la comodidad y los privilegios de su vida en el palacio de Egipto para liderar al pueblo de Israel hacia la libertad. Según el libro de Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 26, por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los placeres temporales del pecado, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Moisés no solo dejó ir su posición de poder, sino que también confió en que el sufrimiento temporal era parte del propósito eterno de Dios. Otro ejemplo significativo es el de Pedro, quien junto con otros discípulos dejó sus redes y su vida como pescador para seguir a Jesús. En el Evangelio de Mateo capítulo 4, versículos 18 al 20, se relata cómo Jesús los llamó, y ellos al instante dejaron las redes y lo siguieron. Este acto de dejar sus herramientas de trabajo y su sustento diario no fue un simple gesto, sino una demostración de confianza en que el llamado de Jesús era más grande que cualquier seguridad que el mundo podía ofrecerles. Dejar ir como un acto de fe también se refleja en el ejemplo de Job. Job perdió todo lo que tenía, su familia, su riqueza y su salud. Sin embargo, a pesar de su sufrimiento, se mantuvo firme en su fe. En Job, capítulo 1, versículo 21 declara: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Job nos muestra que la verdadera confianza en Dios no depende de las bendiciones que recibimos, sino de la certeza de que Dios sigue siendo digno de alabanza, independientemente de las circunstancias. La fe para dejar ir también está ligada a la esperanza en las promesas de Dios. Cuando Abraham dejó su tierra natal en obediencia al llamado de Dios, no sabía exactamente a dónde iba, pero confió en que Dios lo estaba guiando. En Hebreos capítulo 11, versículo 8, se dice: «Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba». Este acto de fe es un recordatorio de que Dios siempre nos lleva a un lugar mejor, aunque el camino no siempre sea claro desde el principio. Dejar ir no solo es un acto de fe, sino también una oportunidad para experimentar la provisión de Dios de una manera más profunda. Jesús, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 31 al 33, nos enseña: «No se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas». Este pasaje nos recuerda que cuando soltamos nuestras ansiedades y buscamos primero a Dios, Él se encarga de nuestras necesidades. Además, dejar ir es un acto que fortalece nuestra relación con Dios. Al renunciar a nuestro control, nos acercamos más a Él en oración, dependencia y confianza. En el Salmo 37, versículo 5, se nos dice: «Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará». Este versículo nos anima a confiar en que Dios es fiel para cumplir su palabra y que al entregarle nuestras cargas, Él actuará de acuerdo con su voluntad perfecta. Otro aspecto de dejar ir como un acto de fe es el poder transformador que tiene en nuestras vidas. Cuando soltamos lo que nos ata, permitimos que Dios moldee nuestro carácter y nos prepare para las bendiciones futuras. Romanos, capítulo 8,
versículo 28, afirma: «Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito». Esto incluye las pérdidas, los cambios y las renuncias que enfrentamos en el proceso de caminar en fe. Dejar ir puede ser doloroso, pero también es una puerta hacia la libertad espiritual. Es un acto que nos libera de depender de lo temporal y nos invita a confiar en lo eterno. Es el recordatorio constante de que, aunque no siempre entendemos el plan de Dios, podemos confiar en su amor, su bondad y su propósito para nuestras vidas. A través de este acto de fe, experimentamos su paz, su provisión y su poder transformador de maneras que nunca podríamos imaginar por nosotros mismos. La palabra de Dios nos enseña repetidamente que soltar lo que nos ata o nos limita es una llave que abre la puerta a las bendiciones que Él tiene preparadas para nuestras vidas. Dejar ir no significa simplemente perder algo, sino liberar espacio en nuestro corazón, nuestra mente y nuestra vida para que Dios actúe de maneras que muchas veces no podemos imaginar. Este principio espiritual, aunque difícil de aplicar, está profundamente arraigado en las Escrituras y demostrado a través de numerosos ejemplos bíblicos. Uno de los relatos más emblemáticos sobre este tema es la historia de Abraham y Lot. En el libro de Génesis, capítulo 13, versículos 8 al 9, vemos cómo Abraham, en un acto de humildad y fe, permite que su sobrino Lot elija primero la tierra donde habitar. Abraham pudo haber reclamado los mejores lugares para sí mismo, pero confió en que Dios le proveería. Después de que Lot eligiera las tierras más fértiles, Dios habló a Abraham y le confirmó su promesa, mostrándole toda la tierra que le daría a él y a su descendencia. Este relato nos enseña que, cuando dejamos ir lo que parece ser una ventaja inmediata, Dios puede sorprendernos con algo mucho mayor y más duradero. Otro ejemplo claro lo encontramos en la viuda de Sarepta, cuya historia se relata en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos 8 al 16. Durante un tiempo de hambruna, esta mujer tenía solo un puñado de harina y un poco de aceite, suficientes para preparar una última comida para ella y su hijo antes de morir. Sin embargo, el profeta Elías le pidió que, en un acto de fe, hiciera primero un pan para él. Aunque parecía una petición irracional, la viuda obedeció, dejando ir lo poco que tenía. Como resultado, Dios proveyó milagrosamente y la harina y el aceite no se acabaron durante toda la hambruna. Este relato muestra cómo el acto de soltar lo poco que poseemos puede convertirse en el canal para recibir la provisión abundante de Dios. En el Nuevo Testamento, vemos cómo el llamado de Jesús a los discípulos a dejarlo todo fue el inicio de una vida llena de propósito y bendición. En el Evangelio de Mateo capítulo 4, versículos 18 al 20, se narra cómo Pedro y Andrés, al escuchar el llamado de Jesús, dejaron inmediatamente las redes y lo siguieron. Las redes representaban no solo su sustento económico, sino también su seguridad y estabilidad. Sin embargo, al dejarlas, no solo experimentaron una relación transformadora con el Mesías, sino que también fueron testigos y participantes de milagros que cambiarían el curso de la historia. Dejar ir también se ve reflejado en el acto de entregar nuestras preocupaciones y cargas a Dios. En el Salmo 55, versículo 22, se nos dice: «Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sostendrá, nunca permitirá que el justo caiga». Cuando liberamos nuestras ansiedades, hacemos espacio para la paz que sobrepasa todo entendimiento, como se menciona en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Esta paz no es una simple emoción, sino una bendición tangible que nos permite vivir con confianza y esperanza, aún en medio de las dificultades. El principio de dejar ir para recibir algo mayor también se aplica al perdón. Jesús enseñó en Mateo capítulo 6, versículos 14 al 15, que perdonar a quienes nos han ofendido
es esencial para experimentar el perdón de Dios. Aferrarnos al resentimiento o la amargura no solo nos impide sanar, sino que también bloquea las bendiciones que Dios quiere derramar en nuestras vidas. Cuando soltamos el dolor y dejamos lugar al perdón, abrimos nuestro corazón a la restauración y a la reconciliación que solo Dios puede traer. El apóstol Pablo también nos ofrece un ejemplo poderoso en su carta a los Filipenses. En el capítulo 3, versículos 7 al 8, Pablo dice: «Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor». Pablo dejó atrás su estatus, sus logros y todo aquello que alguna vez consideró valioso para abrazar una vida dedicada a Cristo. Este acto de soltar le permitió experimentar una relación profunda con Dios y ser usado poderosamente en la expansión del Evangelio. Otro aspecto de dejar ir es el desprendimiento de los planes que hacemos por nuestra cuenta. Muchas veces, nuestros propios deseos y metas pueden estar en conflicto con los propósitos de Dios. En Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, Dios declara: «Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos», declara el Señor. «Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos». Soltar nuestros planes es un acto de humildad que nos permite recibir la guía divina hacia un propósito mucho mayor. Finalmente, el mayor ejemplo de dejar ir para abrir espacio a algo nuevo se encuentra en Jesús mismo. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24, Jesús dice: de cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto». Estas palabras no solo reflejan su propia entrega en la cruz, sino también el principio espiritual de que al soltar nuestra vida, encontramos una vida mucho más abundante en Él. Cuando dejamos ir, no estamos perdiendo, sino ganando. Cada acto de fe que nos lleva a soltar algo es una oportunidad para que Dios demuestre su poder, su provisión y su amor en nuestras vidas. Es un recordatorio constante de que las bendiciones más grandes vienen cuando abrimos nuestras manos y permitimos que Dios tome el control. Dejar ir no es solo un acto físico o emocional, es también un proceso espiritual que nos lleva a experimentar la libertad que Dios desea para nosotros. Aferrarnos a lo que nos lastima, a lo que nos esclaviza o a lo que nos aleja de su propósito, nos impide caminar plenamente en la libertad que Cristo compró para nosotros en la cruz. La Biblia nos invita constantemente a soltar nuestras cargas, a dejar atrás el pecado y las heridas del pasado, y a confiar en que Dios nos dará la verdadera paz y la restauración que solo Él puede ofrecer. El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas capítulo 5 versículo 1, nos exhorta: «Para libertad Cristo nos liberó. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud». Este versículo nos recuerda que la libertad espiritual es una promesa para todos los que confían en Jesús. Sin embargo, muchas veces volvemos a cargar con yugos de esclavitud emocional o espiritual porque no estamos dispuestos a soltar el control o las heridas que llevamos en nuestro corazón. Uno de los mayores obstáculos para la libertad espiritual es el resentimiento. Aferrarnos al dolor que otros nos han causado nos esclaviza emocionalmente y nos impide experimentar la paz de Dios. Jesús enseñó sobre la importancia de perdonar en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 14 y 15. Porque si ustedes perdonan a los demás sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los demás, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. Este acto de perdón no es solo para beneficio de la persona que nos ha ofendido, sino para nuestra propia sanidad espiritual. Al perdonar,
Dejamos ir el poder que esa herida tiene sobre nosotros y abrimos espacio para que Dios obre en nuestro corazón. Otro aspecto importante de la liberación espiritual en dejar ir es soltar las cargas de ansiedad y preocupación. En el Salmo 55, versículo 22, se nos dice: «Echa sobre el Señor tu carga y Él te sostendrá. Nunca permitirá que el justo caiga». Aferrarnos a nuestras preocupaciones es una forma de decir que no confiamos completamente en Dios. Pero cuando soltamos nuestras ansiedades y las ponemos en sus manos, encontramos descanso para nuestra alma. Jesús mismo nos invita en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. «Vengan a mí todos ustedes que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera». El pecado también es una carga que nos impide experimentar la libertad espiritual. En el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1, se nos exhorta: «Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante». Aferrarnos al pecado nos mantiene atados, pero dejarlo ir a través del arrepentimiento y la confesión nos libera y nos permite avanzar en nuestro caminar con Dios. El ejemplo de José en el libro de Génesis es un poderoso testimonio de liberación espiritual a través del acto de dejar ir. Después de ser traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente, José tuvo muchas razones para guardar resentimiento. Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de enfrentarse a sus hermanos, los perdonó y reconoció que Dios había usado todo lo que sufrió para un propósito mayor. En Génesis, capítulo 50, versículo 20, José dice: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, salvar la vida de mucha gente». José no solo dejó ir el dolor y el rencor, sino que también abrazó la libertad espiritual al confiar en el plan soberano de Dios. Dejar ir también nos libera de las expectativas humanas y nos permite depender completamente de Dios. En el Evangelio de Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesús dice: «Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». Este acto de negarnos a nosotros mismos implica soltar nuestro orgullo, nuestras ambiciones y nuestras propias ideas para seguir a Cristo. Es en este proceso de rendición donde encontramos la verdadera libertad, porque dejamos de depender de nuestras fuerzas y comenzamos a confiar plenamente en Él. Un ejemplo más de liberación espiritual a través de dejar ir lo encontramos en el apóstol Pablo. En la carta a los Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14, Pablo declara: «Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús». Pablo entendió que aferrarse al pasado, ya fuera a los fracasos o a los logros, podía ser un obstáculo para avanzar en su propósito en Cristo. Al soltar lo que quedó atrás, Pablo fue liberado para enfocarse en el llamado eterno de Dios. Dejar ir no significa ignorar el dolor o las dificultades, sino entregarlas a Dios y confiar en que Él tiene el poder para sanarnos, restaurarnos y darnos un futuro lleno de esperanza. En el libro de Jeremías capítulo 29, versículo 11, Dios declara: «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza». Soltar es un acto de fe que nos lleva a experimentar la libertad de vivir en los planes de Dios, sabiendo que su propósito para nosotros siempre es bueno. La liberación espiritual que viene al dejar ir es una de las mayores bendiciones que podemos experimentar en nuestra vida cristiana.
Nos libera de las cadenas del pasado, del peso del pecado y de las cargas innecesarias, y nos permite vivir en la paz, el gozo y la plenitud que solo Dios puede dar. Al confiar en Él y rendirle todo lo que nos impide avanzar, encontramos una libertad que transforma nuestras vidas y nos acerca más a su presencia. Dejar ir es mucho más que una acción aislada. Es una expresión profunda de nuestra confianza en la soberanía de Dios y nuestra disposición a someternos a su perfecta voluntad. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo las personas que se rindieron completamente a los planes de Dios experimentaron su dirección, su provisión y sus propósitos de manera transformadora. Seguir la voluntad de Dios implica soltar no solo nuestras preocupaciones, sino también nuestros propios planes, deseos y entendimientos, permitiendo que Él tome el control absoluto de nuestras vidas. Uno de los ejemplos más claros de este principio es Jesús en el jardín del Getsemaní. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 42, Jesús oró al Padre diciendo: «Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Esta oración revela tanto la humanidad de Jesús como su total rendición a la voluntad del Padre. Aunque sabía el sufrimiento que le esperaba, eligió dejar de lado su propia voluntad para cumplir el propósito eterno de redimir a la humanidad. Este acto de entrega nos enseña que seguir la voluntad de Dios puede ser desafiante, pero siempre produce frutos eternos. Otro ejemplo significativo es el de Abraham, quien dejó su tierra y su parentela en obediencia al llamado de Dios. En Génesis, capítulo 12, versículo 1, Dios le dijo: «Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré». Abraham no tenía un mapa ni todos los detalles del plan, pero confió en que Dios lo guiaría. Al dejar ir la seguridad de su hogar, Abraham no solo obedeció, sino que se convirtió en el padre de la fe y en receptor de grandes promesas divinas. Este relato nos recuerda que seguir la voluntad de Dios requiere fe, incluso cuando no entendemos completamente el camino. El profeta Jeremías también nos ofrece una perspectiva poderosa sobre este tema. En Jeremías capítulo 18, versículos 1 al 6, se describe cómo Dios comparó a Israel con el barro en manos del alfarero. Así como el alfarero tiene el derecho de moldear el barro según su propósito, Dios tiene el derecho de moldear nuestras vidas. Sin embargo, para que esto sea posible, debemos dejar ir nuestras resistencias y permitir que su voluntad prevalezca. Este proceso puede implicar renuncias, pero siempre lleva a una obra más perfecta y completa en nuestras vidas. Dejar ir también implica renunciar a las expectativas que tenemos sobre cómo deberían ser las cosas. Muchas veces, nuestras propias ideas de éxito o felicidad no coinciden con los planes de Dios para nosotros. En Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, Dios declara: «Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos». Este pasaje nos invita a confiar en que los caminos de Dios, aunque a veces incomprensibles, siempre son mejores que los nuestros. Otro aspecto fundamental de dejar ir para seguir la voluntad de Dios es la renuncia a los apegos materiales. Jesús enseñó sobre esto en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 24, donde dijo: «Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas». Esta enseñanza no significa que los bienes materiales sean malos en sí mismos, sino que nuestros corazones no deben estar atados a ellos. Soltar nuestra dependencia de las riquezas y buscar primero el reino de Dios
nos libera para experimentar su provisión y dirección de manera sobrenatural. La historia del joven rico, relatada en Mateo capítulo 19, versículos 16 al 22, también ilustra este principio. Este hombre quería seguir a Jesús, pero no estaba dispuesto a dejar ir sus posesiones. Cuando Jesús le pidió que vendiera todo lo que tenía y lo diera a los pobres, el joven se fue triste porque tenía muchas riquezas. Este pasaje nos advierte sobre cómo los apegos terrenales pueden impedirnos abrazar plenamente la voluntad de Dios. El apóstol Pablo también nos enseña sobre la importancia de dejar ir para seguir el propósito de Dios. En Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14, dice: Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo entendió que no podía avanzar en el propósito de Dios mientras se aferraba a las cosas del pasado. Este enfoque nos anima a soltar no solo las cosas negativas, sino también aquellas que, aunque buenas, pueden estar limitando nuestro crecimiento espiritual. Dejar ir también significa confiar en que Dios es capaz de restaurar todo lo que hemos perdido. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 25, Dios promete: les compensaré por los años que devoró la langosta. Cuando obedecemos su voluntad, incluso si esto implica renuncias, podemos confiar en que Él restaurará y multiplicará lo que hayamos soltado en su nombre. Finalmente, dejar ir y seguir la voluntad de Dios nos lleva a experimentar su paz. En Colosenses capítulo 3, versículo 15, se nos insta: que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Esta paz no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra disposición a rendirnos a los planes de Dios. Cuando dejamos ir el control y confiamos en Él, experimentamos una tranquilidad que solo puede venir de su presencia. Seguir la voluntad de Dios no siempre es fácil, pero siempre es lo mejor. Dejar ir lo que creemos necesario o valioso es un paso de fe que nos lleva a vivir en la plenitud de su propósito. A través de este acto de entrega, descubrimos que Dios nunca nos pide soltar algo sin tener algo mejor preparado para nosotros. Su voluntad es perfecta y confiar en ella es el camino hacia la verdadera libertad y realización espiritual. Dejar ir no solo es un acto de fe, sino también un acto de obediencia a Dios. Cuando confiamos en su palabra y dejamos de aferrarnos a lo que pensamos que necesitamos, abrimos el camino para que su voluntad perfecta se cumpla en nuestra vida. Este acto de obediencia no solo trae libertad espiritual, sino también frutos tangibles que impactan nuestra relación con Dios, nuestro crecimiento personal y nuestra vida en general. La Biblia está llena de ejemplos que ilustran cómo las bendiciones y los frutos espirituales llegan a quienes confían y obedecen a Dios al soltar lo que Él les pide. Uno de los mayores frutos de la obediencia al dejar ir es la paz. Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 27, «La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo». Cuando obedecemos a Dios y soltamos nuestras cargas, nuestras preocupaciones y nuestras ataduras, experimentamos una paz que solo Él puede dar. Esta paz no está condicionada a nuestras circunstancias, sino que fluye de la certeza de que estamos caminando en su voluntad. Otro fruto importante es la provisión sobrenatural de Dios. La historia de la viuda de Sarepta en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos 8 al 16, ilustra este principio. Esta mujer obedeció al profeta Elías, quien le pidió que usara sus últimos recursos para hacerle una comida. Aunque parecía un sacrificio imposible, ella confió en Dios y dejó ir lo poco que tenía. Como resultado, Dios proveyó milagrosamente, y su harina y aceite no se agotaron durante toda la hambruna. Este relato nos enseña que cuando obedecemos a Dios,
Él se encarga de nuestras necesidades de maneras que exceden nuestras expectativas. La obediencia al dejar ir también produce crecimiento espiritual. En el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 11, se nos dice: es verdad que ninguna disciplina parece agradable al principio, sino dolorosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Cuando obedecemos a Dios al soltar lo que Él nos pide, incluso si es difícil, nuestro carácter es moldeado y nos volvemos más semejantes a Cristo. Este crecimiento espiritual nos prepara para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Otro fruto de la obediencia al dejar ir es el gozo. El salmista declara en el Salmo 16, versículo 11: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El gozo que viene de obedecer a Dios no depende de las cosas materiales o de nuestras circunstancias, sino de la certeza de que estamos viviendo en comunión con Él y en su propósito. Este gozo es un testimonio de la obra de Dios en nuestra vida y nos llena de fuerza para enfrentar cualquier desafío. La obediencia al dejar ir también nos abre las puertas a relaciones restauradas. En Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, Jesús dice: porque si ustedes perdonan a los demás sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los demás, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. Cuando dejamos ir el rencor y el resentimiento, permitimos que Dios restaure nuestras relaciones y traiga sanidad a nuestras vidas. El perdón es un acto de obediencia que no solo nos libera, sino que también nos permite experimentar el amor y la gracia de Dios de una manera más profunda. Otro fruto poderoso es la dirección divina. Cuando obedecemos a Dios y dejamos ir nuestras propias agendas y planes, Él guía nuestros pasos hacia su propósito perfecto. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos reconócelo, y Él enderezará tus veredas. Esta promesa nos asegura que al confiar en Dios y obedecer su guía, Él nos llevará al lugar donde debemos estar. El ejemplo de Pedro al dejar sus redes para seguir a Jesús también nos muestra cómo la obediencia al dejar ir abre el camino a un propósito mayor. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos 18 al 20, se relata cómo Jesús llamó a Pedro y a Andrés, y ellos dejaron inmediatamente las redes y lo siguieron. Este acto de obediencia les permitió no solo ser testigos de los milagros de Jesús, sino también participar en su ministerio y en la expansión del Evangelio. Este relato nos recuerda que cuando obedecemos a Dios, Él nos llama a ser parte de algo mucho más grande de lo que podríamos imaginar. La obediencia al dejar ir también produce un testimonio poderoso. En el libro de Filipenses capítulo 4, versículos 12 y 13, el apóstol Pablo declara: sé vivir en pobreza y sé vivir en abundancia. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La disposición de Pablo a dejar ir su comodidad y enfrentar dificultades por el bien del Evangelio es un testimonio que sigue inspirando a creyentes de todas las generaciones. Finalmente, uno de los frutos más grandes de la obediencia al dejar ir es la recompensa eterna. Jesús dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 19, versículo 29: y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o tierras por mi causa, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Esta promesa nos recuerda que ninguna obediencia pasa desapercibida ante los ojos de Dios y que las recompensas de seguir su voluntad trascienden esta vida. Dejar ir y obedecer a Dios trae frutos que transforman nuestras vidas. Nos da paz, gozo, crecimiento espiritual
y una comunión más profunda con Él. Además, nos abre puertas a su propósito eterno, nos permite ser un testimonio de su obra y nos asegura su provisión y dirección en cada paso del camino. Obedecer a Dios no siempre es fácil, pero siempre vale la pena, porque los frutos que produce tienen un impacto eterno en nuestras vidas y en las de quienes nos rodean. Dejar ir es una invitación divina a soltar aquello que nos ata para abrazar plenamente las promesas de Dios. La palabra de Dios nos enseña que, en su plan perfecto, cada acto de rendición y fe abre la puerta a una vida de paz, propósito y plenitud espiritual. Este acto, aunque muchas veces desafiante, es una muestra tangible de nuestra confianza en que Dios es fiel para cumplir su palabra y que su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. La Biblia está llena de ejemplos que nos animan a reflexionar sobre la importancia de soltar lo que llevamos cargando. Uno de los textos más reconfortantes para esta reflexión se encuentra en el Salmo 55, versículo 22. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sostendrá. Nunca permitirá que el justo caiga. Este pasaje nos recuerda que no estamos diseñados para llevar las cargas de la vida por nuestra cuenta. Dios nos llama a entregarle todo lo que pesa sobre nuestros hombros, prometiéndonos que Él estará con nosotros en cada paso del camino. El acto de dejar ir no es un signo de debilidad, sino de fortaleza espiritual. En el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, Jesús nos dice: «Vengan a mí todos ustedes que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera». Estas palabras de Jesús nos invitan a reflexionar sobre la verdadera fuente de descanso y libertad. Al soltar nuestras cargas y confiar en Él, encontramos una paz que el mundo no puede ofrecer. Soltar también significa reconocer la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, Dios declara: «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza». Reflexionar sobre este versículo nos anima a dejar ir nuestras preocupaciones y confiar en que los planes de Dios son siempre para nuestro bien, incluso cuando no los entendemos completamente. El apóstol Pablo nos ofrece otra perspectiva poderosa en Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. «Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús». Pablo entendió que aferrarse al pasado podía ser un obstáculo para avanzar hacia el propósito de Dios. Esta reflexión nos invita a evaluar qué cosas debemos dejar atrás para seguir avanzando en nuestra relación con Dios y en su llamado para nuestras vidas. Soltar también es un acto de humildad que nos permite alinearnos con la voluntad de Dios. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23, Jesús dice: «Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». Negarnos a nosotros mismos implica soltar nuestras ambiciones personales, nuestro orgullo y nuestras propias ideas para abrazar los planes de Dios. Este proceso puede ser doloroso, pero siempre lleva a una vida más plena y significativa en Cristo. La reflexión sobre dejar ir también nos lleva a considerar la eternidad. Jesús dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 26, «¿De qué sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué podrá dar el hombre a cambio de su alma?». Al reflexionar sobre esta verdad, encontramos la motivación para dejar ir lo que nos distrae y abrazar las promesas eternas de Dios. El acto de soltar también nos prepara para recibir nuevas bendiciones.
En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 19, Dios dice: miren que hago algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Reflexionar sobre este versículo nos lleva a confiar en que Dios siempre está obrando algo nuevo en nuestras vidas, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Al soltar lo viejo, hacemos espacio para que Él traiga lo nuevo. Por último, dejar ir nos permite experimentar el gozo de vivir en comunión con Dios. El salmista declara en el Salmo 37, versículo 4, «Deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón». Este versículo nos anima a poner nuestra confianza y nuestra satisfacción en Dios, sabiendo que Él conoce nuestros anhelos y siempre obra para nuestro bien. Reflexionar sobre la bendición de dejar ir nos lleva a un lugar de confianza, paz y esperanza. Al soltar lo que nos pesa y abrazar la voluntad de Dios, descubrimos que su plan para nosotros siempre es mejor de lo que podemos imaginar. Cada acto de entrega nos acerca más a su corazón y nos permite vivir en la plenitud de su propósito. Dejar ir no es el fin, sino el comienzo de una vida transformada por su gracia y su amor eterno. Antes de finalizar el video, quisiera invitarte nuevamente a descargar el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Te guiará diariamente en momentos de oración y meditación en las Escrituras, proporcionando la disciplina necesaria para mantener una práctica espiritual organizada y comprometida. A lo largo de los 30 días, serás conducido a encontrar fuerzas en Dios para enfrentar los desafíos cotidianos con más claridad y propósito. Además, este devocional ofrece oraciones enfocadas para interceder por áreas esenciales de tu vida, como familia, trabajo y salud. Cada día es una oportunidad para profundizar tu conexión con Dios y experimentar transformaciones reales e impactantes en todas las áreas de tu día a día. Si buscas una manera práctica y eficaz de fortalecer tu vida espiritual y crear una rutina sólida de oración, este devocional es una excelente herramienta para ayudarte en esta jornada. Así que haz clic en el link del primer comentario fijado y descarga ahora mismo en tu celular el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. No pierdas esta oportunidad. Haz clic ahora mismo en el link del primer comentario fijado. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas que puedan estar necesitadas de escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usar a ti para tocar y transformar la vida de estas personas. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente y hasta el próximo video. Quédate con Dios.